Amigas y amigos, de acuerdo con el programa elaborado para estas jornadas, tengo a mi cargo la primera intervención que busca hacer un trazo panorámico acerca de la presencia del tema penal en la Constitución General de la República. Nuestro director, Pedro Salazar, se ha referido ya a este propósito de las jornadas, así como al otro objetivo, que es llamar la atención de los académicos, pero también de los servidores públicos, hacia lo que hemos hecho y particularmente hacia lo que todavía no hemos hecho. La situación que guarda el sistema penal mirado a través del lente constitucional, toda vez que estamos celebrando un centenario desde la expedición de la Constitución Política en los Estados Unidos mexicanos, en su versión original, en su versión germinal. Ciertamente, la Constitución que hoy tenemos, la que tenemos a la vista, la que podemos leer y debemos cumplir, no es exactamente la misma que fue promulgada y festejada el 5 de febrero de 1917. Sin embargo, muchos de los aspectos fundamentales se conservan y vale la pena recuperarlos y revisar además las novedades que se han aportado en el curso de un siglo. No quiero confundir, por supuesto, seguridad pública o seguridad en general con sistema penal. Sin embargo, es obvio que se encuentran estrechamente comunicados. Comunicados el sistema penal, al que llamamos a veces pretenciosamente sistema de justicia penal, y la circunstancia de la seguridad, seguridad pública, seguridad ciudadana o seguridad humana con mayor precisión. Esto constituye la misión central, nuclear del Estado. El Estado, la sociedad política, como se solía decir, sobre todo en el curso del siglo XIX, fue establecido o establecida para proveer seguridad y justicia a los ciudadanos. No solamente justicia penal, por supuesto, sino justicia en general, pero la penal constituye un sector descollante de un buen régimen de seguridad. En la Declaración Francesa de 1789 se afirmó que la seguridad de los ciudadanos constituía uno de los derechos naturales del ser humano, de los derechos básicos, de los derechos fundamentales. Lo recojo porque está en uno de los documentos que iniciaron la era moderna del orden jurídico y porque vincula derechos humanos con seguridad, contrariamente a ese dilema, a esa antinomia que en ocasiones proclamamos, una oposición que es errónea entre seguridad por una parte y derechos humanos por la otra. Los revolucionarios de la Francia de aquel entonces proclamaron la reunión de derechos humanos y seguridad bajo un solo concepto. En el siglo XIX transitó una frase que últimamente no he escuchado, pero que debiera arraigar en nuestras convicciones y en las acciones de nuestros gobiernos. Se dijo con frecuencia que la felicidad del pueblo constituye el objetivo primordial del buen gobierno. El buen gobierno se caracteriza por procurar y conseguir en alguna medida razonable, aceptable, la felicidad del pueblo. Si esto no ocurre, las instituciones languidecen, el pueblo entra en una región de peligro, de zozobra y nos enfrentamos con situaciones indeseables. Uno de los analistas más críticos, más incisivos del momento actual, Noam Chomsky, ha hablado acerca de lo que él llama, y otros también con él, el Estado fallido. Un Estado fallido, dice Chomsky, y muchos repiten con él, es aquel que no logra proveer de seguridad a sus ciudadanos. No estoy insinuando con esto que estemos ingresando en esa especie lamentable de Estado, el Estado fallido, pero conviene tener la mirada fija en el destino que nos aguarda, en las acciones que debemos acometer para no incurrir en una situación de estas características. El discurso oficial de los días que corren, no solamente el discurso académico, que por supuesto está presente, pero sobre todo el discurso oficial, hace notar que existe una asignatura pendiente en la vida de la República y que esa asignatura pendiente es la seguridad
pública. Las cifras de criminalidad, ya lo insinuaba o lo mencionaba el director del instituto, son muy elevadas. No solamente no se han retraído, no se han reducido y mucho menos abatido, sino que han crecido. El año que está por terminar es uno de los años en los que más profunda huella ha dejado la delincuencia y más escasa huella la seguridad pública y, eventualmente, también la justicia penal. Todo esto es el marco de nuestras reflexiones y debemos preguntarnos, ahora que celebramos la vigencia de la Constitución, varias cosas. Primero, ¿hacia dónde va el sistema penal? Nos hemos dado un sistema penal, lo hemos revisado en diversas ocasiones, últimamente de manera profunda, intensa. Vale la pena que nos preguntemos, pero con sinceridad, con objetividad, ¿hacia dónde va el sistema penal? ¿Hacia dónde va el Estado armado con el sistema penal? Es la más poderosa de las armas de que puede disponer el poder público. Es el monopolio de la violencia, como decía Weber, el que se ejerce en manos del Estado. ¿Hacia dónde va, pues, el Estado armado con el sistema penal? ¿Y hacia dónde vamos los ciudadanos al amparo o con el desamparo de ese Estado que tiene en sus manos un sistema de seguridad y de justicia que no acaba de encauzar adecuadamente y que ha sido fuente de algunas expectativas, de algunas esperanzas, pero también de muchas frustraciones? Nuestra ideología penal, la que profesamos, la que constituye el sustento de nuestras reflexiones más avanzadas, reside en convicciones humanistas, libertarias, liberales. Esto desde los tiempos de Beccaria y de Lardizábal, y no quiero abundar sobre esta materia que ha sido objeto de otros coloquios. Sí recordar con Ferrajoli que el Estado moderno, el Estado de Derecho, fue instalado allá en los siglos XVII y XVIII, al menos conceptualmente, sobre la base de las ideas renovadoras de los grandes reformadores penales. Así que hay un parentesco muy claro entre el Estado de Derecho y sus magníficas instituciones y la reforma penal o la intención penal humanista, civilizadora y liberal del Estado moderno. Con frecuencia cito, y lo hago de nuevo, una expresión de Marat, el revolucionario francés, en su plan de legislación criminal en el alba de la Revolución Francesa. En una fórmula que me parece estupenda, encerró a aquel revolucionario aguerrido que perdió la vida en el proceso revolucionario de Francia. En una fórmula concisa encerró los propósitos que me parece conservan lozanía de un verdadero buen sistema penal. Este debiera, dijo Marat, no lastimar ni la justicia ni la libertad y conciliar la benevolencia con la certeza de los castigos y la humanidad con la seguridad de la sociedad civil. Esto, dicho hace 2 siglos, me parece conserva vigencia y debe ser recordado a la hora de diseñar un sistema de justicia penal, a la hora de proyectar y realizar sus reformas. Quien se ocupa de estos temas, quienes se han ocupado de estos temas a lo largo de nuestra historia constitucional, y no digo solamente la de este siglo que está a punto de concluir o que ya concluyó, porque estamos celebrando eso, el transcurso de 100 años desde la Constitución, sino también desde el siglo previo, desde la independencia de México, quienes se han ocupado de esto han debido resolver varias interrogantes que también han sido materia de reflexión en nuestras jornadas y que son temas de los penalistas y debieran serlo de los estadistas a la hora de hacer un diseño de justicia penal. La primera gran pregunta es ¿para qué sirve el sistema penal? Ciertamente sirve para muchas cosas, pero no para todas. Y una de aquellas para las que no sirve es para gobernar. No se puede gobernar a través solamente de un sistema penal. Recordemos la expresión también muy citada en esta misma tribuna por su servidor de Talleyrand: con las bayonetas se puede hacer cualquier cosa menos sentarse en ellas, es decir, menos gobernar. Se gobierna de otra manera,
con otros patrones, con otros instrumentos, con otra herramienta. Este es un tema que ha cruzado estos 2 siglos y particularmente el último en las reflexiones de los penalistas y de los estadistas. Otra cuestión es cuál es el contenido de la ilicitud penal. ¿Podemos convertir, como solemos convertir, cualquier ilícito en un ilícito penal? ¿Vamos a resolver nuestros problemas? ¿Vamos a construir un sistema penal a partir de la tipificación constante, frecuente y creciente de conductas ilícitas, considerándolas como delictuosas? ¿Vamos a colmar nuestro ordenamiento con tipos penales? Segunda gran cuestión que debe hallar respuesta en las ideas y en los ideales de la Constitución. En tercer término, el delincuente, la identidad del delincuente. En los últimos años, en nuestra Constitución, se ha abierto paso, se ha alojado inclusive un concepto distinto del que acostumbrábamos en materia de identidad criminal. Se han creado 2 sistemas de justicia penal y en consecuencia se ha dividido nuestra sociedad en 2 hemisferios por lo que toca el tema que ahora nos ocupa. El hemisferio de los ciudadanos infractores que cometen delitos y pueden y deben ser recuperados, y el universo, el hemisferio de los enemigos de la sociedad que deben ser eliminados y que ameritan la aplicación de un sistema que no es el ordinario, liberal, democrático que hemos conocido, sino otro que en ocasiones hemos construido o que estamos construyendo. Además, otra pregunta que ha surcado el horizonte constitucional es cuál debe ser la reacción social y jurídica, política, por lo tanto, frente a la conducta criminal. ¿Cuál es el sentido, cuál es el contenido de las penas o de las medidas de seguridad? ¿Cuál es su propósito? Y aquí reside en ese propósito una suerte de proyecto ético, de proyecto moral del Estado. Queremos, a partir de las penas, eliminar a los infractores, pena de muerte, pena de destierro, prisión perpetua, o queremos recuperarlos, rescatarlos, regenerarlos, como se dijo en 17, en el otro 17, readaptarlos, como se dijo muchos años más tarde, o integrarlos, reintegrarlos socialmente. ¿Cuál es el proyecto del Estado a propósito de la reacción frente al delito y al delincuente? Este es un tema constitucional. Este es un tema que ha estado moviéndose en el curso del desarrollo constitucional. No son solamente ideas de académicos, sino propuestas, proyectos y disposiciones de la Suprema Ley del Estado. ¿Cuál es el método para la definición de la responsabilidad penal, para la aplicación de las penas y las medidas? Tema este que nos ha convocado, que nos ha ocupado particularmente en los últimos años, el procedimiento penal. ¿De qué manera se va a zanjar el litigio penal? ¿Cómo vamos a llegar a la aplicación de una pena, de una medida o de una corrección de otro tipo, de una justicia de otro género que puede ser restaurativa? ¿A través de qué medios? Este también es un tema de la Constitución. Es quizás el tema más minuciosamente abordado por las constituciones. El procedimiento penal o las alternativas frente al procedimiento penal que hoy se encuentran a la vista de todos. Y finalmente, ¿cuál es el sistema de ejecución de las consecuencias jurídicas? ¿De qué manera vamos a ejecutar las penas y las medidas una vez que estas han sido impuestas? Pregunta para la que también tiene respuesta la Constitución, respuesta contrariada sistemáticamente por la realidad, porque nuestra realidad exhibe un panorama de verdadero desastre en materia de ejecución penal. Paso a referirme muy rápidamente a los paradigmas, al choque entre los modelos recogidos en la Constitución y a partir de la Constitución en la legislación secundaria en materia penal. Con la mayor frecuencia nos referimos a la antinomia, al contraste, a la tensión entre el modelo denominado inquisitivo, que tiene muchas variantes y una gran antigüedad, por cierto, el modelo
llamado acusatorio, que también acepta diversas variantes y tiene gran antigüedad, y el modelo mixto. En esto nos hemos enfrascado en los últimos años, en dilucidar si tuvimos o no un sistema inquisitivo, propiamente un sistema mixto, con presencia inquisitiva fuerte, y si tenemos o queremos construir un sistema acusatorio. Creo que este es un poco el dilema, la antinomia que ha captado las voluntades y la imaginación de los penalistas en los últimos años. Pero en realidad, si leemos cuidadosamente nuestra Constitución y después de ella revisamos la normativa secundaria y la práctica, aparecerían otros dilemas, otros modelos en contraste. Yo los resumiría de la siguiente manera. En primer término, el contraste, la antinomia, la tensión entre la pretensión de controlar el delito y la pretensión de atender al debido proceso. Control del crimen o debido proceso. Y esto no ocurre solamente en nuestra sociedad, en la sociedad mexicana del siglo XXI. Esto está ocurriendo, esta gran cuestión se está planteando en el mundo entero. En el norte, que tanta influencia ha ejercido sobre nosotros, y en el continente europeo. Control del crimen o debido proceso. Y les invoco a notar que se plantean como términos antitéticos, cuando debieran ser términos conciliados, concertados. Control del crimen y debido proceso, o control del crimen con debido proceso. Pero ahí está el choque entre los modelos. En segundo término, diría yo, justicia o economía. Cuando hablamos de principio de oportunidad, cuando hablamos de principio de legalidad, cuando hablamos de soluciones expeditas, a poco que indaguemos en el fondo de estas expresiones o de estas pretensiones, encontraremos ese doble cauce, esa doble preocupación, esa doble pretensión, informando nuestras leyes. Por una parte, actuar con sentido de justicia, hacer justicia, dar a cada quien lo suyo, si se quiere ponerlo en los antiguos términos romanos. Por otra parte, despachar con sentido económico los litigios penales. Resolver la conflictiva penal bajo un criterio económico. No me estoy refiriendo, por supuesto, a una economía pecuniaria, a una economía de medios monetarios. Me estoy refiriendo a diligencia, a rapidez, a celeridad, a la economía general en el tratamiento del problema criminal. ¿Y qué queremos? Hacerlo con justicia, dando a cada quien lo suyo, o hacerlo con prontitud, con rapidez, con sencillez, es decir, con economía de recursos, con economía de medios. Tercero, otra antinomia, la que se produce entre la verdad, por una parte, la verdad histórica, la verdad material, la verdad real, que dice nuestra Constitución, que es uno de los objetos del proceso, el esclarecimiento de los hechos, el descubrimiento de la verdad, o la convención, o el acuerdo entre los litigantes penales, entre quienes entran en conflicto, para establecer una verdad a modo, una verdad cualquiera, una verdad convencional y trabajar sobre ella, aceptando reconocimientos de responsabilidad que probablemente no obedecen a la realidad, pero que nos proveen de soluciones expeditas. Entonces, ¿sobre qué queremos construir? ¿Sobre la verdad verdadera, valga el pleonasmo, o sobre la verdad hipotética, supuesta, pactada? La verdad material o histórica, una expresión que resultó mellada por el uso que recientemente tuvo en un caso famoso. Pero la verdad histórica fue la pretensión, la aspiración, el objetivo del viejo procesalismo, pero también lo es del nuevo procesalismo. Uno de los autores más celebrados de nuestro tiempo, Michele Tarufo, reivindica de nueva cuenta el imperio de la verdad, la realidad, como sustento de una verdadera justicia que no puede basarse en la mera convención, en la admisión de falacias en aras de una más expedita solución del litigio. Entonces ahí está el choque de modelos, verdad o convención, y finalmente, pero se podría esto prolongar mucho más, no quiero hacerlo por supuesto para no abrumarles, finalmente la misión del juzgador. El juez es la figura grande
del procedimiento, del enjuiciamiento, cuál es su misión como hacedor, administrador o impartidor de la justicia. ¿A qué clase de juez aspiramos? ¿A un juez justiciero? ¿A un juez comprometido con la verdad? ¿A un juez garante de los derechos y del derecho y de los derechos? ¿O a un juez testimonial? ¿A un juez observador? ¿A una suerte de árbitro que se atiene a lo que las partes prueban y alegan y que no opera por su cuenta en procuración de la realidad de los hechos, en procuración de la verdad, para no caer bajo el baldón del sistema inquisitivo? No un juez inquisidor, es decir, un juez indagador, sino un juez observador, un juez testimonial que se atiene a lo que dicen las partes y que en función de eso resuelve. Voy ahora a las reformas constitucionales. Las reformas constitucionales abundan, menudean. Los factores de reforma son muy numerosos. Nuestra Constitución de 1917 ha sido reformada con abundancia, con gran frecuencia. En una primera etapa, las reformas constitucionales, que versaron sobre distintos temas, tuvieron que ver quizás sobre todo con el papel del Estado en la economía, en la vida social, obviamente en el quehacer político, y con los temas del poder, el poder ciudadano, los partidos, las elecciones. Nuestras reformas durante décadas tuvieron que ver sobre todo con estos temas, que ya no son los únicos, continúan, se mantienen, pero ya no son los únicos, y ahora los temas de la justicia, de la seguridad, del sistema penal se han venido multiplicando pues al calor de distintos factores que los aceleran. En los últimos 25 años hemos tenido 24 decretos de reforma constitucional que tienen que ver con la materia penal. Si ustedes revisan las reformas que sobre el sistema penal incorporó la Constitución de 1857, sobrarían dedos de las manos para contarlas. Si ustedes revisan los que ha incorporado nuestra Constitución, sobre todo en los últimos años, faltarían dedos, muchos dedos, de muchas manos y de muchos pies para poder contarlos. Son muy numerosos estos cambios, estos motivos de novedad en el texto constitucional. Entre 1917 y 1992, la primera gran etapa de la vigencia de nuestra Constitución, estoy estableciendo desde luego una visión convencional, poco arbitraria para efectos positivos, entre 17 y 92, es decir, en los primeros 75 años de vigencia de la Constitución, las reformas fueron, en materia penal, fueron escasas y generalmente de signo liberal, claramente liberal. La primera reforma, la primera de todas las que se hicieron al tema constitucional en 48, tuvo que ver con la libertad provisional. Y luego vinieron otros cambios determinados por lo que yo llamaría el humanismo constitucional o el finalismo ético-jurídico en la Constitución. Sistema penitenciario. Era una época en la que se ponía el acento en la reforma penitenciaria, en la readaptación del sujeto, regeneración, se dijo en el principio, como hace un momento recordé. Bien, sistema penitenciario, manejado con optimismo, con buena voluntad. Menores infractores, como se les llamaba entonces, reformas también sobre menores infractores, un sistema tutelar, paternalista en relación con los menores, que eran adoptados por el Estado y mejorados por el Estado. Estábamos en la época del estado de bienestar, del Estado padre o tutor. Puede ser muy criticable y seguramente ha sido muy criticado, pero ese era el hecho, esa era la filosofía que prevaleció durante mucho tiempo y que se insertó en el texto constitucional. Sanciones por faltas de policía, que pasaron de ser de 15 días a de unas cuantas horas, con benevolencia también. La reforma del artículo 21 constitucional. Preocupación, que es constante, por la conducta de los servidores públicos y de nueva cuenta, en esa misma etapa, como para cerrarla, libertad provisional. Primera reforma de la etapa, libertad provisional. Última reforma de la etapa, libertad provisional.
Después de este momento, después de este largo momento, viene una cauda muy nutrida de reformas que arrancan, diría yo, sobre todo en 1993. En 1993 se produjo la primera gran reforma, grande en magnitud, en cobertura, en materia penal, en el texto constitucional. El enjuiciamiento penal experimentó distintos cambios, algunos de ellos muy positivos, liberales, otros de dudosa entidad, arriesgados, complicados, como lo que tuvo que ver, por ejemplo, con el cuerpo del delito, en mi concepto, como lo que tuvo que ver con la calificación de ciertos delitos como graves, también en mi concepto, y algunos otros extremos. Es una reforma ambivalente, la de 93, pero constituyó sin duda un parteaguas en el proceso de reformas constitucionales. Las penales de gran hondura fueron anteriores. Las constitucionales en materia penal se produjeron a partir de 1993. Llegamos a la siguiente reforma. 1994, Ministerio Público y Poder Judicial. El interés mayor de la reforma de 94 no estaba cifrado en el sistema penal, pero sí en uno de sus personajes, o en unos de sus personajes, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Fue una reforma en la macrojusticia, no en la microjusticia, que hoy llamamos la justicia cotidiana. No quisiera extenderme sobre esto, no tiene mucho caso, pero en el curso de esta reforma se dio por fin, y creo yo que estaba llamado a ceder con C inicial, el monopolio del Ministerio Público, el monopolio en el ejercicio de la acción penal, al admitirse la posibilidad de que la víctima del delito o el ofendido pudiesen impugnar las decisiones de no ejercicio de la acción penal. Esto abrió una nueva puerta al desarrollo del sistema penal y dejó atrás el viejo monopolio del Ministerio Público en el ejercicio de la acción. Tercer cambio, 1996, de nueva cuenta enjuiciamiento penal y seguridad pública. Y aquí también hay que observar algo. Nuestro sistema federal, y no pretendo mezclar temas, sino vincularlos, nuestro sistema federal se ha reelaborado por muchas vías. Una de ellas es la penal. A partir de temas penales se han hecho revisiones cada vez más agudas, cada vez más intensas al sistema federal. La de 96 permitió que las autoridades federales pudieran asumir la investigación y el procesamiento por delitos que habían sido hasta ese momento del fuero común. Claro, todo esto requería una normativa secundaria que reglamentase el cambio constitucional, pero aquí comenzó el trato diferente de los delitos federales o locales con modificaciones en el curso del sistema federal. En 1994 se planteó una de las iniciativas de intención más autoritaria que se han planteado en los últimos tiempos. Se quiso inclusive establecer el juicio en ausencia, el juicio del imputado en ausencia del propio imputado, que es un proyecto muy autoritario y muy derogador de derechos fundamentales. Por fortuna, esa iniciativa que provino del Ejecutivo quedó detenida en el Senado de la República durante, si no recuerdo mal, por lo menos un par de años, y afortunadamente el dictamen de la Cámara de Senadores modificó la orientación del Ejecutivo y desterró algunos de estos achaques autoritarios que caracterizaron la iniciativa en sus términos originales. En el año 2000 llegaron con mayor vigor los derechos que debían llegar, el personaje que debía llegar y que acudió a la escena constitucional en 93, la víctima u ofendido. Derechos de la víctima u ofendido. Aquí hay quienes se han ocupado espléndidamente, entre ellos el maestro Rodríguez Manzanera, de este tema, de la víctima, de victimología, y sabemos bien que no es lo mismo víctima que ofendido. Sabemos bien que uno de estos extremos tiene un fuerte acento jurídico y el otro tiene un fuerte contenido criminológico. Como quiera que sea, nuestra Constitución no acertó, no quisiera decir cometió el desatino o el error de confundir
víctima con ofendido, y hemos navegado con esa confusión durante todos los años posteriores a la fecha que acabo de mencionar y hasta el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sexta reforma en estos años recientes, a partir de 93, la posibilidad de cumplir la pena en el domicilio, en un lugar cercano al domicilio del sentenciado. La expresión no es feliz porque el domicilio del sentenciado recluso es la penitenciaría. Se quiere decir el domicilio familiar o el domicilio laboral que tuvo el sentenciado mientras no estuvo sentenciado. Esta reforma estaba vinculada con el tema de los indígenas, con el trato a los indígenas, con aquella gran reforma que finalmente se acuñó en el artículo 2 de la Constitución. Luego derivó con mayor amplitud en beneficio de todas las personas, y últimamente ese beneficio se ha oscurecido porque ya hay casos de excepción para esta cercanía al domicilio que mucho tenía que ver con la readaptación social o con la reinserción social del sujeto. En séptimo término, atribuciones sobre seguridad nacional. Conferirle al Congreso de la Unión atribuciones para legislar en materia de seguridad nacional, como se hizo en 2004, no constituye propiamente un tema penal, pero sí abre el espacio para marchar en el sentido de este debate que tenemos hoy día a propósito del tema de la seguridad, de las distintas versiones o vertientes de la seguridad, si nacional, si pública, si ciudadana, si humana. Esta discusión que se encuentra todavía viva en el Congreso de la Unión, que pretende legislar sobre seguridad interior. En 2005 hubo nada menos que 4 reformas constitucionales que versan sobre temas penales. Una, la relativa a la Corte Penal Internacional, la inserción de México en el sistema penal internacional con reforma del artículo 21, una reforma desafortunada que tropieza porque crea condiciones para la colaboración por parte de México con el sistema de justicia penal internacional que son verdaderamente reservas que el Estatuto de Roma no permite, que el Estatuto de Roma no admite. Pero bueno, como quiera que sea, México compareció en la escena del sistema penal internacional a través de esta reforma al artículo 21. Otra reforma del mismo año, el conocimiento de delitos federales por autoridades comunes, otro giro más o menos discreto al sistema federal dentro del espacio, dentro del marco penal. Una tercera reforma del mismo año, la supresión de la pena capital, la supresión de la pena de muerte mediante modificaciones a los artículos 14 y 22. El tema de la pena de muerte es uno de los grandes temas del derecho penal. También es uno de los grandes temas del orden internacional y nacional de los derechos humanos. No solamente es una cuestión del sistema punitivo, sino que es una cuestión del respeto a los derechos fundamentales del individuo. Circuló ese tema a todo lo largo del siglo XIX, me refiero al XIX porque era el México independiente, obviamente estuvo presente desde antes, circuló en el curso del siglo XX y finalmente en esa oportunidad, en ese año 2005, México tomó la decisión de suprimir la pena capital, que ya no se venía aplicando, a decir verdad, pero se suprimió formalmente del texto constitucional y quedó, por lo tanto, abolida la pena de muerte en congruencia con nuestra tendencia histórica y con nuestros compromisos internacionales. Y finalmente, en 2005, la primera reforma a propósito de justicia para adolescentes que infringen leyes penales. Ya no menores infractores, como se dijo al amparo del viejo texto del artículo 18, sino menores en conflicto con la ley penal. Es una manera más aséptica de colocar a los menores en la escena constitucional. En ese momento, la deliberación del constituyente hizo que pesara más la balanza que concebía a esta forma de justicia para adolescentes como una justicia no penal, como una justicia de derecho minoril con características propias distintas de las que son concernientes al sistema penal. Esto también sería objeto de modificación en años posteriores, pero me estoy refiriendo a la reforma de 2005. Vino luego, 12º punto, el nuevo modelo de justicia penal en el 2008.
la bifurcación a la que aludí ligeramente hace unos minutos entre un sistema penal ordinario y un sistema penal especial, específico, diferente, distinto, para sujetos que revisten, pues no se dice así en la Constitución, pero sí se dice así en la intención constitucional, que revisten una fuerte carga de peligrosidad. Un sistema que se inició con la Ley Federal contra la delincuencia organizada y que se ha incorporado en el texto constitucional. Y es aquí también, en esa reforma de 2008, cuando se plantearon todas las antinomias a las que me he referido, si lo leemos con cuidado y si apreciamos o advertimos su desarrollo en los ordenamientos secundarios. Justicia o economía, control del delito o debido proceso, verdad o convención, juzgador testimonial o juzgador comprometido con la verdad y garante del derecho y de los derechos. Vamos a la 13ª reforma. Ley General en materia de secuestro. Reformas al artículo 73 en su fracción 21. Los lectores acuciosos de la Constitución y sobre todo de este desmesurado artículo 73, bueno, digo desmesurado en términos métricos, no me estoy refiriendo a cuestiones políticas, simplemente a dimensión, a tamaño, a extensión. Este desmesurado 73, que ha crecido y crecido y crecido a partir de aquel otro 17, de aquel otro 1917, ha incorporado ya, francamente, esta figura relativamente novedosa en nuestra estructura normativa, las llamadas leyes generales. Leyes generales, bueno, las hay en materia de salud, las hay en donde quiera que hay concurrencia de atribuciones, pero en materia penal han destacado con especial predilección leyes que establecen, por lo menos, se ha dicho, los tipos y las sanciones. No deja de ser muy inquietante que digan por lo menos los delitos y las sanciones. Quiere decir que por lo más pueden referirse prácticamente a cualquier cosa. Los devotos, y yo soy uno de ellos, de un código penal único, podríamos decir que ya con una ley general se puede armar todo un código penal, hasta en sus mínimos detalles, porque si se dice cuando menos tipos y sanciones, quiere decir que cuando más, todo, desde el primer precepto hasta el último precepto que pudieran caber en un código penal. En fin, no ha sido esa la interpretación para los efectos de la unificación penal, pero sí se han multiplicado las leyes generales que han sido otro rumbo de dilución, de enrarecimiento del sistema federal mexicano. Bueno, como reforma número 14 de este elenco, de este catálogo, una transitoria sobre el régimen de adolescentes en conflicto con la ley penal, porque se había previsto que esta norma se expediría en un plazo de 1 año, no se hizo y fue necesario reformar la Constitución con un precepto transitorio para decir que se ampliaba el plazo. Por cierto, esto colinda con este tema que últimamente se suscitó ante la Suprema Corte de Justicia, que es el amparo contra la omisión legislativa. La falta de legislación es una violación constitucional. Bueno, si una norma constitucional ordena legislar y no se legisla, eso se parece mucho a una violación constitucional, tiene todo el aspecto y por lo tanto sería un tema controlable, a través, me parece, de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, pero tampoco es el tema en el que ahora quiero internarme. En 2011, la gran reforma sobre derechos humanos en general y reinserción social. Cambió el concepto, readaptación social por reinserción social. Tengo para mí que se entiende lo mismo, que son lo mismo y que ni la readaptación ni la reinserción han tenido los resultados apetecidos, como no los tuvo la regeneración. Pero como quiera que sea, ahí tenemos otro proyecto ético-jurídico del Estado en una reforma constitucional sobre derechos humanos. En 2011 también trata de personas, en 2012 delitos en contra de periodistas, derecho a la información, libertades de expresión y de imprenta, un tema angustioso para nuestro país, donde el ejercicio del periodismo es evidentemente una profesión muy peligrosa. Es una profesión que pone en el blanco de la criminalidad, de la delincuencia o de la presión pública a los que la ejercen. En el lugar número 18 de este catálogo tenemos la legislación procesal y ejecutiva penal
única, la legislación sobre mecanismos alternativos de solución de controversias, lo cual nos coloca ante uno de los grandes temas penales pendientes. Y eso lo sabe bien la Academia Mexicana de Ciencias Penales, sabe bien doña Victoria Adato. Uno de los grandes temas pendientes, que es la unificación de la legislación penal. No la hemos tenido nunca, ni cuando fuimos Estado federal, en el origen, después volvimos a hacerlo, ni cuando fuimos Estado central, porque no había un código único de carácter penal o de procedimientos penales. Total, hemos transitado 200 años con una gran diversidad de leyes penales. Finalmente, a propósito de una declaración presidencial, se entendió que íbamos hacia la unificación penal. No fue así. Sigue pendiente la emisión de un código penal único. Sé que se está trabajando en un proyecto de código penal único. Esto requeriría, obviamente, de una reforma constitucional que claramente depositara en el Congreso de la Unión la facultad de emitir un código penal único, que sería, por cierto, muy conveniente desde el punto de vista de la política criminal y de la defensa social. Bueno, al calor de los pasos en falso, de los faux pases de la reforma de 2008, que estaba desembocando en una multiplicidad de soluciones procesales, fue necesario que el constituyente recapacitara y generase una atribución federal para emitir una ley procedimental única, y junto con ella una ejecutiva extraordinariamente deficiente, hasta pintoresca en algunos de sus aspectos, y también en materia de mecanismos alternos de solución de controversias. En fin, está pendiente la unidad penal, salvo en materia procesal y en algunas otras conexas en los que ya hemos conseguido esa unificación. En 2014, Fiscalía General. El doctor Salazar se refirió hace un momento al tema de la Fiscalía General. Llama mucho la atención que el tema de la Fiscalía General, constituida como un órgano persecutor de delitos, no esté en una ley de reforma penal, no esté en una norma, quiero decir, o en una iniciativa de reforma penal como todo lo demás, sino en una miscelánea político-electoral, como si fuera un tema político-electoral. Y parece que así es, por cierto, porque se ha manejado con intensidad desde perspectivas políticas y electorales, partidistas y de corrientes de opinión que tienen más que ver con la política que con la defensa social o con la prevención frente al delito. Como quiera que sea, tenemos pendiente la concreción, la materialización de lo que ya dispone esa reforma sobre Fiscalía General. No puedo dejar de decir que llama la atención cómo en el curso de nuestra historia constitucional se fue modificando, es un tema de Ministerio Público que abordará doña Olga Isla seguramente, se fue modificando la naturaleza, el propósito y el destino del Ministerio Público mexicano. Después de haber formado parte allá en el año 1900 de la Suprema Corte, las magistraturas de Procurador General y de Fiscal General pasaron a concentrarse en una sola, Procuraduría General de la República, y esa Procuraduría asumió atribuciones de abogacía del Estado. El procurador era el abogado de la nación, era de alguna manera el abogado del Estado, el consejero jurídico del gobierno y además, el conductor de la persecución penal en materia federal. Eran sus atribuciones, las del procurador y las de la Procuraduría. Paulatinamente, en el curso de estos años, esas atribuciones se han distraído, se han diluido y va quedando solamente una, que es la que le dará nombre a la futura institución, Fiscalía General. Ya no abogado de la nación, ya no representante del Poder Ejecutivo, ya no Consejería Jurídica del Gobierno, que pasó a otra entidad, ahora puramente fiscalía, es decir, persecución penal. Pero estamos pendientes de que efectivamente la haya cuando sea posible destrabar los conflictos que han impedido la emisión franca y clara de una ley orgánica de la Fiscalía General conforme al mandato constitucional. Por último, mencionaría yo, es la penúltima página. La penúltima página contiene todavía algunas notas. Sistema Nacional Anticorrupción,
que será materia de consideración en estas jornadas. No me interno en él, pero ha sido uno de los temas también que más han desvelado a los estudiosos de la materia penal, a los estadistas, a los constitucionalistas, cómo contener la oleada de ilicitudes a cargo de servidores públicos. Otra vez en 2015, legislación nacional sobre justicia para adolescentes, pero en este caso, la reforma de 2015, justicia penal para adolescentes. Ya no justicia para menores infractores, no justicia minoril, sino justicia penal. Y no lo estoy traduciendo. Se dijo en los dictámenes, se dijo en los discursos y está claro en el texto constitucional que ha penalizado de nuevo a los menores que alguna vez se pensó habían salido para siempre del derecho penal. Creo que todos, sobre todo los que peinamos más canas, dijimos los menores han salido del derecho penal. Lo dijo Jiménez de Azúa, maestro de los maestros. Pues ahora tenemos la novedad de que los menores han regresado al derecho penal con una función central. Emisión de leyes generales en 2015, facultad, quiero decir, constitucional al Congreso de la Unión para emitir leyes generales para la persecución de diversos delitos. Reformas concernientes a la Ciudad de México, viejo Distrito Federal, convertido en Ciudad de México. Bueno, algunos de los textos tocados con motivo de esta conversión tienen que ver, entre otras materias, con la penal. Es, por cierto, el decreto de reformas que toca mayor número de artículos, son más de 40 artículos los que han sido tocados por esta reforma a propósito de la Ciudad de México. Y por último, la que establece las facultades del Congreso de la Unión para dictar una ley que establezca, dice literalmente el artículo 73, la concurrencia de la Federación, las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en su caso, en materia de derechos de víctimas, habida cuenta de que los derechos de las víctimas no solamente son aquellos que conciernen a las víctimas de delitos, sino también a las víctimas de otras formas de infracción, de abuso del poder. Termino para beneplácito de quienes me hacen el favor de escucharme, y al terminar quiero decir que para que todo este alud de reformas, para toda esta conversión histórica del sistema penal se transforme en una verdadera realidad de justicia penal, es necesario poner la atención ya no tanto en las normas de las que estamos conscientes y quizás saturados, sino en los protagonistas del sistema penal, en quienes son los actores en el drama penal, en la puesta en escena del sistema penal. Y es en esto donde nuestras fallas son más evidentes. Me refiero yo a protagonistas como el juzgador, que no es, por cierto, el área más vulnerable del sistema penal, como el Ministerio Público, donde las cosas comienzan a ponerse un poco más tensas, pero sobre todo la policía. La policía y los ejecutores, los dos eslabones de esa cadena que arranca cuando el policía advierte la comisión de un delito, o porque estaba presente cuando ocurrió, o porque fue el primero en llegar, y que culmina con el ejecutor, el celador, el funcionario de prisión. Dos áreas minadas, dos áreas muy gravemente comprometidas, de cuyo acierto, sin embargo, depende que toda esta retahíla de cambios constitucionales y que todo este gran sistema de justicia penal generado en 2008 tenga visos de realidad y pueda conducirnos hacia la felicidad del pueblo, como decía aquel viejo lema del siglo XIX, el liberal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Ramírez. Muchísimas gracias. Bueno, el doctor inició con esta magnífica conferencia, las 18ª jornadas de justicia penal, que por otro lado no tuve ni siquiera tiempo de presentarlo, pero es, creo que más que conocido y más que reconocida la figura del doctor, y bueno, él fue realmente el que nos introdujo en el tema de estas jornadas, que es la
un poco los 100 años de la Constitución de 1917 y la justicia penal y el desarrollo de la justicia penal. Vamos a seguir entonces con esta mesa, que es la primera mesa que se llama Introducción y Personajes, y tengo el honor de poder presentarles a ustedes, también muy conocida, la doctora Olga Islas de González Mariscal, la doctora Islas, que bueno, prácticamente no merece presentación, pero sin embargo sí quiero leer, aunque sea 2 o 3 renglones de su trayectoria. Ella tiene estudios en especialidad y es doctora en Derecho Penal por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, ha sido profesora de Derecho Penal y miembro del Comité Tutorial en la División de Estudios de Posgrado, es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es autora de varios libros de Derecho Penal y coautora de una teoría de dogmática penal mexicana, que es la teoría lógica de derecho penal, y ha ocupado con mucho éxito muchos cargos en la administración pública y ha sido presidenta durante 8 años de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. La doctora nos va a hablar del Ministerio Público y bueno, no le quito más tiempo y le cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación y sin más entro al tema porque ya estamos un poco colgados en el tiempo. La evolución del Ministerio Público a partir de la Constitución de 1917 es un tema que, como lo ha manifestado el maestro Fix Zamudio, constituye un verdadero desafío en virtud de que se trata de una de las instituciones más controvertidas y más debatidas sin que este debate haya concluido. Efectivamente, es un desafío por la gran variedad y complejidad de los problemas inherentes a la institución del Ministerio Público y por el escaso tiempo de que dispongo. Por tanto, solo me ocuparé de los aspectos más relevantes de la institución, especialmente referidos a su creación y a las reformas recaídas sobre el artículo 21, y únicamente enunciaré lo imprescindible del artículo 102 en el entendido que en otra mesa de trabajo se tratará con amplitud la reforma más importante, la que prevé la conversión de la institución en Fiscalía General de la República como órgano público autónomo. Empezaré con sus bases constitucionales. El Ministerio Público, en su devenir histórico, pudo haber tenido influencias tanto españolas como francesas y hasta norteamericanas. Sin embargo, el Ministerio Público surgido en la Constitución de 1917 tuvo sus propias expectativas y objetivos muy bien definidos. Dentro de un sistema integral de justicia penal coherentemente estructurado, un sistema democrático, consistente, benéfico para el pueblo y respetuoso de los derechos humanos, cuyas bases son los artículos 30, 39, 40, 41, 49 y 133 de la Constitución, además de los artículos 14, 16, 17, 19, 20, 21 y 102 de la propia Constitución. El artículo 39 postula que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El artículo 40, al instaurar una república democrática, apunta a un sistema de justicia penal de tipo acusatorio. El artículo 41 establece 2 clases de poderes, federal y locales. El artículo 49 prohíbe la reunión de 2 o más poderes en una sola persona o corporación. Y el artículo 133 exige el respeto a la ley suprema, Constitución, tratados internacionales y leyes del Congreso emanadas de la Constitución.
La interpretación contextual y sistemática de los textos constitucionales hace evidente el sistema acusatorio. Sin embargo, ni algunos teóricos ni el legislador ordinario entendieron el fondo de dichos textos y por ello no se comprendió ni la trascendencia del sistema ni la institución del Ministerio Público tal como fueron concebidas por el Constituyente de 1917. Probablemente, como lo he afirmado en varias ocasiones, se debió en gran parte y en sus orígenes a que al entrar en vigor la Constitución continuaron vigentes por varios años las leyes procesales anteriores a 1917 y hasta la Ley Orgánica del Ministerio Público de 1903. El Ministerio Público, como se advierte, no estaba concebido como una autoridad cuya actuación fuera inquisitiva, secreta, deficiente y arbitraria. El desvío del Ministerio Público fue aconteciendo poco a poco en el transcurso del tiempo. Las leyes secundarias y el funcionamiento del Ministerio Público, con sus errores y sus horrores, como lo dice el doctor García Ramírez, fueron cambiando el rumbo de esta institución. Así lo vio al correr del tiempo Machorro Narváez, conocido constituyente, al afirmar que nunca se pensó atribuir al Ministerio Público esas facultades omnímodas, ni dislocar el procedimiento penal con esa instrucción previa que en su práctica fuera de todas las normas y técnicas constitucionales. La exposición de motivos del proyecto de Constitución, conocida como mensaje de Carranza, es muy elocuente. En ella se denota con toda claridad la necesidad urgente de erradicar el procedimiento penal inquisitivo implantado durante la colonia y aún vigente después de lograda la independencia. Procedimiento injusto y vejatorio en el que se llevaban a cabo diligencias secretas y procedimientos ocultos para evitar el conocimiento del mismo por el acusado y por su defensa. Los jueces lo mismo investigaban los delitos, buscaban las pruebas y emprendían verdaderos asaltos contra los reos para obligarlos a confesar. En muchos de estos casos, esos procedimientos se realizaban contra personas inocentes. Todos estos atropellos, se subrayó en el mensaje, la sociedad entera los recuerda horrorizada. El objetivo del constituyente era evidente: quitar a los jueces la función persecutoria y otorgarla al Ministerio Público y reservar a los jueces únicamente la función jurisdiccional. Se precisaba en el mensaje: la misma organización del Ministerio Público, a la vez que evitará ese sistema procesal tan vicioso, restituyendo a los jueces toda la dignidad y toda la respetabilidad de la magistratura, dará al Ministerio Público la importancia que le corresponde, dejando exclusivamente a su cargo la persecución de los delitos, la búsqueda de los elementos de convicción, que ya no se hará por procedimientos atentatorios y reprobados. Por otra parte, se dijo que el Ministerio Público, con la Policía Judicial represiva a su disposición, quitará a los presidentes municipales y a la Policía Común la posibilidad que hasta hoy han tenido de aprender a cuantas personas juzguen sospechosas sin más mérito que su criterio particular. Además, con la institución del Ministerio Público, como se propone, la libertad individual quedaría asegurada.
Por lo que respecta a las funciones del Ministerio Público, en sus orígenes constitucionales, surge como una institución dependiente del Poder Ejecutivo, representante de los intereses del pueblo soberano, defensor de la sociedad, encargado de la persecución del delito y, consecuentemente, titular del monopolio del ejercicio de la acción penal, con una función dual como autoridad durante la investigación y después del ejercicio de la acción penal como parte frente al órgano jurisdiccional. La función de perseguir el delito es la más trascendente y significativa. Se estableció de forma genérica en el artículo 21 constitucional y específicamente para el fuero federal en el artículo 102. No obstante, en este artículo, donde se explicitan más las funciones, que son perseguir ante los tribunales todos los delitos del orden federal, solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de los inculpados, hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita, pedir la aplicación de las penas, intervenir en todos los negocios que la ley determine. Cabe destacar que en el artículo 102 continuó inmerso en el Poder Judicial, sin que sitio que ocupaba en la Constitución de 1857, y aún antes de esta normativa constitucional, a pesar que desde la reforma constitucional del 22 de mayo de 1900, tanto el fiscal como el procurador ya no formaban parte de la Suprema Corte de Justicia. En este mismo precepto se disponen diversas especificaciones de importancia en el área federal que caracteriza a esta institución. Se precisó, entre otras cuestiones, que el nombramiento y la remoción del procurador, el más alto funcionario del Ministerio Público Federal, corresponde al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República. Las calidades requeridas para ser procurador, la atribución del Procurador General de la República, de consejero jurídico del Gobierno. Tanto las atribuciones del Procurador de la República como las características de la institución han ido cambiando mediante reformas constitucionales hasta llegar a la reforma de 2014, en que se transforma la institución en una Fiscalía General de la República como un órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Me ocuparé ahora de las reformas al artículo 21. El sistema de justicia penal instituido en la Constitución de 1917 no sufrió modificaciones de importancia durante más de 3/4 de siglo. Las reformas de calado importante fueron apareciendo a partir de 1983. Dichas reformas, como lo ha venido afirmando, han oscilado entre el camino democrático, liberal y garantista y el represivo y autoritario. Es importante dejar constancia que las modificaciones en torno a las atribuciones del Ministerio Público no se agotan en el artículo 101 y en el artículo 21 y en el artículo 102 de la Constitución, sino que están estrechamente vinculadas con el contenido de los artículos 14, 16, 17, 19 y 20. La primera reforma al artículo 21, publicada el 3 de febrero de 1983, realmente no afecta al Ministerio Público. Su contenido fue muy concreto: reducir el máximo del arresto sustitutivo de la multa, que era de 15 días y se redujo a 36 horas. En el segundo párrafo,
que habla del jornalero u obrero, se agrega al trabajador y se disminuye el importe de la multa de un máximo que no podía ser mayor del importe de su jornal o sueldo en una semana, se disminuye a un día. Se adiciona además un párrafo para incluir a los trabajadores no asalariados, para quienes la multa no excedería del equivalente a un día de su ingreso. En este aspecto fue una reforma positiva, favorable a la clase trabajadora. Por otra parte, de manera innecesaria, en esta reforma se comienza a cambiar el lenguaje empleado por el constituyente por el lenguaje empleado por los procesalistas. Se sustituyen los términos castigo por aplicación de sanciones y sueldo por salario. Vean ustedes qué reformas tan innecesarias. Vale apuntar que también se reformaron los artículos 16 y 19 que tienen que ver con el Ministerio Público, en razón que se refieren a la procedencia de la orden de aprehensión, la flagrancia y el caso urgente en el primero de estos artículos, y al auto de formal prisión o auto de vinculación al proceso y a la prisión preventiva en el segundo. Procedencias que han sido cambiadas constantemente por reformas constitucionales. La segunda reforma, publicada el 31 de diciembre de 1994, incorpora un párrafo de especial importancia, la impugnación por vía jurisdiccional de las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal y el desistimiento de la misma en los términos que establezca la ley. Debe subrayarse que por primera vez el texto constitucional hace referencia al no ejercicio de la acción penal y al desistimiento por parte del Ministerio Público. El constituyente no contempló el no ejercicio de la acción penal y no lo hizo seguramente porque el no ejercicio de la acción penal es una decisión definitiva equivalente en sus efectos a una sentencia absolutoria que no podía quedar en manos del Ministerio Público, sino que por su naturaleza correspondería al órgano jurisdiccional. No obstante, hay casos concretos de no ejercicio de la acción penal previstos en la legislación secundaria que no vulneran ni desequilibran el sistema de justicia consagrado en la Constitución, tales como cuando no existe el tipo penal que contemple ese caso concreto, cuando no exista alguna causa que extinga la acción penal, como el perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo, la muerte del delincuente, la amnistía o la prescripción. Es conveniente tener presente que la preocupación sobre el no ejercicio de la acción penal no era nueva. Algunos procesalistas ya se habían pronunciado en su contra. El Poder Judicial Federal, en principio, se resistía a la procedencia del amparo. El debate fue prolongado y sigue siéndolo. Al respecto, Machorro Narváez manifestó en su momento que el Ministerio Público, así lo dijo textualmente, cuando le place opinar que no hay delito, autoritariamente declara sin intervención alguna de un juez y el asunto ha concluido para siempre. Por lo que respecta al desistimiento, la situación es totalmente diferente al no ejercicio de la acción penal en razón de que se lleva a cabo cuando el juzgador está ejerciendo su función. Además, ya se había cancelado en el Código Federal de Procedimientos Penales y en otros ordenamientos procesales desde 1983. Por otra parte, en esta misma reforma se establecen en dos párrafos las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
se postula que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios. A este respecto, únicamente anoto que la seguridad pública no es problema de justicia penal, así lo ha venido reiterando con razonamientos atinados el doctor Sergio García Ramírez. En la tercera reforma, publicada el 3 de julio de 1996, se agrega a la función de persecución la de investigación. No se advirtió que en la función de perseguir el delito quedaba implícita la investigación. Una segunda innovación en esta reforma fue sustituir el nombre de Policía Judicial como auxiliar del Ministerio Público por el de simplemente una policía sin ninguna especificación. En la exposición de motivos se puntualizó que la denominación de Policía Judicial ya no tenía sentido a partir de que el Ministerio Público ya no dependía del Poder Judicial. Efectivamente, como se dijo en la misma exposición, lo más lógico y natural era que se asignara el nombre de Policía Ministerial o Policía Investigadora. Sin embargo, en el texto final se adoptó una expresión indeterminada, una policía, sin caracterizar la clase de policía, lo que tiene serias consecuencias. En la cuarta reforma del 20 de junio de 2005, se constitucionaliza el reconocimiento por parte del Ejecutivo Federal, con aprobación del Senado en cada caso, de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Viene después, como última reforma de especial importancia, la reforma publicada el 18 de junio de 2008. Esta reforma es muy amplia y versó sobre casi todos los artículos que estructuran la justicia penal y, por ende, modificó sustancialmente la función del Ministerio Público y de las policías. Esta reforma es producto de 9 iniciativas con proyecto de decreto para reformar la Constitución en materia de justicia penal, mismas que fueron dictaminadas en conjunto, aunque entre ellas había serias diferencias y hasta proposiciones opuestas, lo que denota el poco cuidado y la falta de reflexión del legislativo. Se ha manifestado que la reforma estructura un nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral con sus principios muy bien definidos: publicidad, contradicción, continuidad e inmediación, principios que se postulan en el artículo 20 constitucional. Sin embargo, como ya se anotó al inicio de esta exposición, las bases del sistema acusatorio ya estaban implícitas en diversos textos constitucionales desde 1917, aunque sí se reconoce como mérito de la reforma haber desarrollado de manera expresa y muy precisa el sistema. Así lo advierte también el doctor García Ramírez. En esta circunstancia, el Ministerio Público retoma un nuevo papel, en algunos aspectos fortalecido y en otros disminuido. En cuanto a la oralidad, publicitada como uno de los aspectos más trascendentes de la reforma, consideramos que será efectiva para acabar con muchos formalismos innecesarios, pero no es el mecanismo mágico que acabe con los problemas de justicia penal. En atención a este tema, el maestro Fixamudio ha señalado que en estricto sentido no existen juicios orales, sino procesos que se tramitan por medio de audiencias o con etapas orales, ya que en la actualidad no se puede prescindir de la documentación escrita en las fases orales del procedimiento. Como objetivos fundamentales o finalidades muy bien especificadas de la reforma,
se destaca, como lo decía el doctor García Ramírez, la economía procesal que tiende a acotar los tiempos del desarrollo del procedimiento penal. Esta finalidad elimina la mayor plenitud probatoria, que en la actualidad ya no es necesaria y en última instancia distorsiona la verdadera justicia. En la exposición de motivos de uno de los proyectos garantistas se dice que los sistemas procesales más avanzados han renunciado ya al estándar de certeza plena. La renuncia a la certeza por economía procesal puede dar margen a una justicia simulada, que no es la que deseamos y que mucho difiere de la justicia penal postulada en el original artículo 17. Como contenidos de esta reforma advertimos los siguientes. Se elimina la inmediatez del mando del Ministerio Público sobre la policía y no solo eso, sino además se otorga competencia para investigar los delitos tanto al Ministerio Público como a las policías. En esta forma se le están dando facultades a las policías que antes no tenían, con las consecuencias negativas que conocemos cuando intervienen en las primeras diligencias. B. Se suprime la referencia a la persecución de los delitos y únicamente se alude a la investigación. Error grave, porque la investigación de los delitos no implica la persecución de los mismos, que significa sostener ante los tribunales la acusación. C. Se cancela el monopolio del ejercicio de la acción penal para dar entrada a la acción penal de los particulares, dejando a la ley secundaria determinar los casos en que proceda, tema al que aludiré muy sintéticamente más adelante. Se extiende la competencia de la autoridad judicial en cuanto a la modificación y duración de las penas. La Constitución solo prescribía la imposición de las penas, es propia de la autoridad judicial. Se instituye la consideración de los criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público en los supuestos y condiciones que fije la ley, acerca de los cuales anotaré algunas reflexiones. Se incorpora finalmente como sanción administrativa el trabajo en favor de la comunidad al lado de la multa y el arresto, medida sumamente pertinente. Ahora bien, por lo que respecta a la acción penal concedida a los particulares, tema sumamente debatido, es necesario subrayar que tiene como consecuencia fatal la extinción del monopolio del ejercicio de la acción penal otorgado al Ministerio Público por el Constituyente desde 1917 con fundamentos jurídicos muy sólidos. Para justificar esta determinación legislativa, que a mi juicio constituye un desatino innecesario, se ha aducido que es un medio eficaz para elevar los niveles de acceso a la justicia penal, cuando el interés afectado fuese eminentemente particular y no general. Asimismo, que en otros países ya ha sido regulado. Sin embargo, es pertinente apuntar que en opinión de personas que trabajaron en la elaboración del sistema acusatorio, no pueden desconocerse todos los inconvenientes y problemas que en la práctica traerá la aplicación de esta acción. Efectivamente, los problemas que conlleva no son pocos, según se advierte en la regulación en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los artículos 426 a 432, que determinan los requisitos de su procedencia. Baste señalar que al ejercer esta acción, el particular, víctima u ofendido por el delito, tiene la carga de la prueba con todo lo que esto significa, entre otras consecuencias, costos económicos
ya que en muchos casos tendrá que ser asesorado por un abogado particular en virtud de que la normativa procesal exige que su petición sea concreta, expresada con claridad y precisión, señalando los fundamentos de derecho que la sustenten. Por otra parte, no olvidamos que la víctima y el ofendido por el delito ya tienen reconocidos muy diversos derechos en el apartado C del artículo 20 constitucional, que les permiten intervenir en el procedimiento hasta de manera directa. Entre otros, tiene derecho a una asesoría jurídica, a ser informado del desarrollo del procedimiento, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, intervenir en el juicio e interponer recursos, a que el Ministerio Público tramite la reparación del daño sin menoscabo de que la puedan solicitar directamente y señalar también que se apliquen medidas cautelares. También tienen el derecho a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación del delito, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio y desistimiento de la acción penal. En cuanto a los criterios de oportunidad, en el dictamen correspondiente de la Cámara de Diputados, sumamente ilustrativo de la ideología del legislador, se adujo que la aplicación irrestricta del principio de oficialidad en la persecución penal genera una sobrecarga del sistema de justicia con delitos menores que en nada afectan el interés público, pero que las autoridades se ven precisadas a perseguir en virtud de una mal entendida inderogabilidad de la persecución penal que provoca costos constantes de persecución en asuntos que no lo ameritan. Ante estos pronunciamientos, cabe señalar que si en el ordenamiento penal están tipificados delitos de bagatela, como se les denominó, que nada afecten el interés público, lo procedente sería, de acuerdo con una política criminal racional y los principios penales de subsidiariedad y fragmentariedad, suprimirlos de dicho ordenamiento por no proteger bienes jurídicos de la jerarquía superior cuya tutela corresponde al derecho penal. Con esta absurda reforma, por economía procesal, se faculta al Ministerio Público a no ejercer la acción penal aun cuando tenga pruebas suficientes para ejercerlos, lo cual vulnera sin más el principio de legalidad, distorsionando todo el sistema de justicia penal. Como lo afirma el doctor García Ramírez, no estaba en manos del Ministerio Público abstenerse de promover el proceso resolviendo por sí y ante sí la conveniencia de hacerlo. Además, como lo ha expresado el doctor Zamora Pierce, la acción penal no le pertenece al Ministerio Público como un derecho, su ejercicio se le impone como un deber. El debate sobre este tema ha sido fuerte. Quienes se muestran afines a la adopción de estos criterios manifiestan, como siempre se ha dicho, que en otros países ya se ha tomado esto en cuenta. Especialmente en este caso de los criterios de oportunidad en Estados Unidos, donde está plenamente institucionalizado para evitar juicios prolongados. Consideran, además, que la oportunidad reglada no contraviene el principio de legalidad y que su aplicación tiene efectos favorables hasta para descongestionar las prisiones. Los criterios de oportunidad se regulan en los artículos 256, 257 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre este particular, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos segunda, por el que se expide el Código
Nacional de Procedimientos Penales, la justificación de estos criterios es todavía más absurda. Se dice que implican un verdadero cambio de paradigma, que significa dejar atrás la institución de la estricta legalidad y replantear el concepto de justicia, y se agrega que son acotados márgenes de discrecionalidad a través de los cuales el Ministerio Público podrá ejecutar la política criminal del Estado mexicano. Para concluir, solo puntualizaré, porque ya lo dije desde el principio de mi intervención, que a 100 años de vida de la institución del Ministerio Público que concibió e instituyó el primer jefe, Carranza, como salvadora de la justicia penal mexicana, esta institución ha quedado en la oscuridad. De ella ya no queda casi nada. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Olga Islas, por su brillante exposición acerca del Ministerio Público, y vamos a seguir con el tema del día de hoy, o sea que inició con la conferencia de introductoria sobre la Constitución y el sistema penal en la Constitución del doctor García Ramírez, y todas las demás conferencias estriban sobre los personajes de la Constitución. La doctora Olga Islas habló del Ministerio Público, y le voy a ceder la palabra ahora al doctor Raúl González Salas, que nos va a hablar de la policía. No sin antes comentarles que el doctor Raúl González Salas Campos es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en Derecho por la Universidad Central de Barcelona, España, es profesor de Derecho Penal en el ITAM y en el Centro de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es abogado litigante, es autor de numerosos libros y artículos en materia penal y es miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y miembro del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, CEPOLCRIM. Nada más, antes de ceder la palabra al doctor Raúl González Salas Campos, comentarles que respecto de esta mesa no va a haber sesión posterior de preguntas y respuestas. Sí, después de la segunda mesa, entiendo que sí. Después que terminemos esta mesa habrá un receso de 10 minutos para pasar a la segunda mesa. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, doctora Alicia Solini. Muchas gracias a la doctora Olga Islas y al doctor García Ramírez por la invitación que me hacen a participar en estas jornadas, dejándome el peor de los personajes de las actuaciones, que es la policía. Seré breve. Hay mucho que decir de la policía, pero hay más malas cosas que decir de ella que buenas, desgraciadamente. Quisiera partir de que tenemos un mosaico en el país de diferentes realidades de la policía. Pasan cosas diferentes en cada estado de la República. Las estadísticas, y les recomiendo la revista de este país, de este mes, que habla del índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías de Guillermo Raúl Cepeda Lecuona, el doctor, y lo que nos dice, lo que las estadísticas están arrojando de lo que son las investigaciones, el esclarecimiento de los delitos, de la persecución de los mismos, es desastroso. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe el que estemos viviendo esta situación? Es difícil decir solamente aludir a un solo factor. Yo creo que hay muchos, pero quizás uno de ellos es la policía. Y desde hace mucho la policía en México pues no ha sido la institución a la que le tengamos la mejor confianza. Y esa ha sido la realidad. Yo creo que sí hubo una época en los años 70, 80, 90 todavía, sobre todo en muchos estados de la República, que se vivía con mucha paz y tranquilidad. Realmente no se necesitaba la policía. Podíamos viajar por las carreteras, podíamos irnos a Acapulco en la noche, yo lo hice alguna vez,
íbamos sin el temor que no nos iba a pasar nada. Y esta realidad ha cambiado enormemente en todo el país. Y hay zonas, hay entidades de la República a las que le decimos a nuestros hijos, no vayan, así como ya no solamente ahora a las fiestas, no vayan a ciertos lugares, porque no hay policía, porque no hay nadie que nos proteja. Pero sí hay policía al final del día. O sea, sí tenemos a la vez esa policía. Como decía la doctora Olga Islas, lo apuntaba el doctor García Ramírez, se han debilitado nuestras instituciones en gran medida. ¿Quién tiene la culpa? ¿El nuevo sistema de justicia? No lo creo. Yo creo que al final del día tenemos que partir de lo que dice la ley, y esta es la ley y la tenemos que aplicar. Yo he sido no un defensor del nuevo sistema de justicia, yo he sido siempre un defensor del sistema anterior. No era tan malo, no era solamente inquisitivo, tenía garantías individuales, conocían los papeles, los policías, los ministerios públicos conocían lo que tenían que hacer, y ahora con esta nueva ley estamos empezando a conocerlo, y aquí es donde entramos en los grandes problemas. ¿Cómo aplicarlo ahora? Nos están dejando, en el tema de la policía particularmente, se le vuelven a dar ciertas facultades o ciertas atribuciones que antes se habían prohibido expresamente por la misma Constitución. El artículo 20 constitucional, fracción segunda, en la reforma de la que hablaba el doctor García Ramírez en 1993, estableció y prohibió expresamente que las policías tomaran declaraciones, tomaran confesiones. Y ahora se le permite. Pero se le permite con un muy buen desideratum por el Código Nacional de Procedimientos Penales, diciendo, es que ahora sí los policías van a ser buenos. Y eso más bien es un buen deseo, pero la realidad puede ser otra. ¿Qué está pasando en la realidad? Vemos, por ejemplo, más por poner un ejemplo que cita el artículo que les menciono, el mejor estado de la República donde se investigan los delitos es Nayarit, con el 6.33% de probabilidad de esclarecimiento de delitos, 6.33%, y el 76,2% de efectividad en la investigación. A diferencia de Yucatán, que tiene el 0,11% y el 1.3% respectivamente. Morelos, el 0,23% y el 3,9% respectivamente en investigación y esclarecimiento. Y son datos, y si ven las estadísticas, pues nos asustamos de lo que está pasando. Yo me pregunto, ¿qué hacer con la policía? Porque la necesitamos al final del día, y la tenemos porque nos tiene una emergencia o sufrimos un delito, robo, privación y secuestro, y tenemos que hablarle a la policía. Yo lo que creo es que tenemos este nuevo sistema que ya está y que es ley. En una de las comidas a la Academia Mexicana de Ciencias Penales de la sesión, escuché al doctor García Ramírez, que sí voy a algunas comidas, doctor, no todas, pero sí voy, que dijo el doctor, este paso que ya dimos, no hay vuelta atrás, porque sería desastroso. Yo me quedé con esa pregunta, ¿sería desastroso o sería más desastroso quedarnos en el camino que vamos? ¿No vale la pena dar un poco vuelta atrás en algunas cosas como estaba nuestro código de procedimientos? Quitar, por ejemplo, esta facultad a los policías de tomar declaraciones, porque eso podría ser verdaderamente delicado. Me parece que quienes, en una pequeña crítica que formulo a quienes pensaron y diseñaron este sistema, vieron demasiadas películas norteamericanas y se imaginaron que la policía iba a ser como actúa ellos. Y no nos dimos cuenta, o no se dieron cuenta, algunos sí nos dimos cuenta, que esto era una irrealidad,
que el sistema de justicia norteamericano, y no porque ahora está el señor Voldemort ahí en la presidencia, no es un buen sistema de justicia. Es más de escaparate, es más de televisión. Que los policías administran o procuran justicia para la gente rica, pero no para los pobres. Y lo mismo pasa en México con nuestras policías y con cuando se quiere hacer una investigación correcta. Cuando hay voluntad, cuando el asunto sale en los medios, cuando hay una persecución política, cuando hay una persona influyente, inmediatamente se investiga y se logra la investigación. Pero son muy pocos casos los que suceden en estos. La mayor parte de la población no tenemos esta situación. Este sistema o el anterior era más bien un tema de voluntad, de querer hacer las cosas. Lo que veo es que no hay esa voluntad. A lo mejor no sé si esa voluntad, me imagino que siempre implica la palabra consciente, pero parece que hay voluntad inconsciente. ¿Por qué no se quiere que haya un buen sistema de procuración y administración? Durante muchos años fuimos identificando como que nuestro enemigo era el Ministerio Público y era la policía. Y se le identificó y se le empezó a diezmar, a disminuir, a acusar, a atacarlos de corrupto. Y en gran parte, en muchos casos, era cierto esto. Porque en muchas entidades federativas, los representantes de los poderes ejecutivos las tomaban como sus brazos para lograr sus propios beneficios personales, institucionales, de venganzas particulares. Hasta la fecha lo hay. Pero hay la voluntad, el Estado tiene la voluntad de querer dejar con independencia al Ministerio Público o a las policías. Cuidado, porque este también sería el otro lado de la moneda, que podíamos llevar a estados policíacos. Y los estados policíacos en la historia de la humanidad han sido terribles. No es fácil el problema. Yo lo que creo es que sí había cosas muy buenas del sistema anterior, que tuvo una tradición jurídica importante, que había unas buenas disposiciones y que los encargados de reformar y crear este nuevo sistema de justicia las eliminaron absolutamente, las quitaron. Hubiera sido mucho más fácil, sería mucho más fácil retomar esos códigos anteriores e incorporar todos estos cambios nuevos tecnológicos de las audiencias, de la oralidad, ¿en qué se ha beneficiado este sistema? En los medios alternativos de solución de controversias. Como lo decía y lo apuntaba el doctor García Ramírez. ¿Qué queremos? ¿Conocer la verdad o tener una conveniencia? ¿Qué queremos? ¿Tener justicia o resolverlo en forma económica los asuntos? Porque esto también se traslada no solamente al juez, doctor García Ramírez, también se traslada a los policías y a los ministerios públicos. ¿Para qué hago mi función si al final del día me voy a arreglar? Mejor nos arreglamos desde ahorita y es más económico. Este es un tema más de economía procesal. Y esto es lo que abrió la puerta. Este tipo de instituciones, al final de cuentas, no vimos los efectos que estaba causando este tipo de reformas, porque fue totalmente, repito, copiado de los malditos gringos. Perdónenme, ahí sí ya me enojé porque son verdaderamente terribles. No solamente metieron la comida y la mala comida en el mundo, sino también sus sistemas de justicias. Y no es lo mejor. Teníamos una tradición jurídica muy importante que la perdimos con este nuevo sistema. Pero ahora es la ley. Yo siempre he aprendido que lo que la ley lo dice, lo tenemos que trabajar, a menos que venga una reforma. Pero si está aquí, tenemos que hacer algo para mejorar nuestras instituciones. Creo que la única manera de hacerlo es teniendo voluntad. Hace poco leía, y creo que cada día es más cierto esto,
que sí somos nosotros, la población en general, también parte de los responsables de lo que nos está pasando en la actualidad. Porque los legisladores no están haciendo su trabajo, porque los políticos no están actuando en beneficio del pueblo y también nosotros somos responsables. No trato de señalar ningún acto de campaña, ni mucho menos. Simplemente tener conciencia de que tenemos que asumir también las consecuencias nosotros y mejorar las cosas. Repito, es una charla muy breve porque me dejaron poco tiempo, pero con esto culmino. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dar el reconocimiento. No puedo decir de parte de los organizadores, porque los organizadores están aquí en la mesa, exitosos organizadores de las 18ª jornadas que durante 18 años consecutivos se están llevando a cabo, y les entrego a cada uno el reconocimiento por su participación.